San Juan Diego Radio, una emisora a través del internet. www.sanjuandiegoradio.com. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com. Da clic en donar y sigue las instrucciones. O dale clic al link que aparece en la descripción del video. O escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos. Cristo Rey nuestro, ya de volada, que venga Cristo a reinar. ¿Queremos que Cristo venga a reinar, sí o no? ¿Y qué tiene que suceder antes? El reinado del corazón inmaculado de María. Amén. Así tiene que ser. Venga tu reino por el triunfo del corazón inmaculado de María. Amén. Es María la que viene primero. Estamos en un tiempo mariano. Yo considero esta charla como una preparación para el centenario de las apariciones de Fátima que vamos a celebrar en el 2017. Para que todos activamente participemos en la batalla por el triunfo del corazón inmaculado de María. Pero para entender esto se necesita tener fe y reconocer que María es nuestra madre, nuestra señora, nuestra protectora. Tener fe y tener una madre que nos ama, que nos defiende y que nos está invitando a dar la batalla decisiva por el triunfo de su corazón inmaculado. Si ustedes ponen atención a las cosas que están sucediendo, parece que hay mucho temor en el mundo y las llaman predicciones apocalípticas, desde inexplicables fenómenos en el cielo, trompetas que suenan, luces que se mueven, quién sabe qué tantas cosas que suceden. Otras cosas son científicas, calentamiento global, de lo que incluso el mismo Papa Francisco nos está hablando, que estamos destruyendo la tierra. Nada más no se nos olvide leer lo que dice el Apocalipsis, que les va a suceder a los que están destruyendo la tierra, capítulo 11 del Apocalipsis. Es verdad también que hay muchas situaciones de pecado que se pueden parangonar con pasajes del Apocalipsis, pero no es verdad, como dicen algunos, que el Apocalipsis es un libro de terror. Eso no es verdad. Y por ahí deberían de comenzar ustedes, diciéndoles a esos predicadores o sacerdotes o teólogos: el Apocalipsis no es un libro de terror, es parte del Evangelio. Porque cuando uno habla del Apocalipsis, cree que está hablando de terror, de miedo, celebrando Halloween. No, señores. El Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Pues hay que leer el Apocalipsis como parte del Evangelio, sin separarlo del Evangelio. Es decir, es también una buena nueva. Lo llama el Papa Benedicto el libro de la esperanza cristiana. Y esto lo digo porque muchos dicen que yo soy un padre apocalíptico. Pues a lo mejor sí lo soy. Pero yo por apocalíptico entiendo evangélico y que pone atención a la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así lo llaman en Estados Unidos, el libro en inglés, The Book of Revelation, el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Para los últimos tiempos. Pero no es un libro de terror. Se ve que no lo leen, nada más repiten cosas de memoria y deben de ser de cosas que escuchan de los protestantes, porque en la Iglesia Católica jamás se ha enseñado que el Apocalipsis es un libro de terror. Y menos para nosotros, los mexicanos, no puede ser un libro de terror. Porque precisamente en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis está pintada la Virgen de Guadalupe. Miren qué hermoso.
apareció en el cielo una gran señal, una señal sorprendente. Todos esos que buscan señales en el cielo, ¿qué más señal quieren que es? La mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, tocada con una corona de 2 estrellas, que está encinta y sufre con los dolores del parto. Esa es la Virgen de Guadalupe, amén. Ahí está vestida de sol con la luna bajo sus pies. Ahí está con sus manos juntas, rezando por nosotros los pecadores para que nos convirtamos antes que se cierre la puerta. Está rezando. Y viene a dar la batalla contra Satanás. Apareció otro signo en el cielo. No es que esté en el cielo. Son los espíritus del aire, son los demonios que tienen alas como murciélagos. No están en el cielo. Hacen como si estuvieran, pero son demonios. Un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿A quién le debe dar miedo eso? ¿A los hijos de Satanás? ¿A sus seguidores? Los únicos que tienen que tener miedo del Apocalipsis son los hijos de Satanás. Los hijos del demonio. Porque aquí se va a cumplir la profecía, la primera profecía, dada por Dios, no por un profeta cualquiera. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y ella te aplastará la cabeza. Una doble enemistad entre Satanás y su descendencia y la mujer y su descendencia. Pero al final hay victoria para todos los que están consagrados y son hijos de María. Amén. Entonces, el libro del Apocalipsis no es el libro del fin del mundo, sino de la necesaria purificación por la que tiene que pasar este mundo. Y el único que tiene que tener miedo es Satanás, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, yo creo que lo que debemos temer no son esos cataclismos que anuncian en los medios de comunicación, en el Internet, en el griterío del Internet, sino lo que tenemos que temer es a la pérdida de la fe y la pérdida de la caridad. Precisamente, cuando Jesucristo habla de los últimos tiempos, lo que más nos debe golpear es lo que dice. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe sobre la tierra? Nuestro Señor habla de eso. Eso es lo que nos debe preocupar, porque sin fe no entendemos ni el papel de María, ni el papel que a nosotros nos corresponde, y a mí como legionario y a todos los legionarios, en especial a todos los soldados, a todos los que forman el ejército de María, en la batalla. No entendemos la misión que nos corresponde en la batalla decisiva por el triunfo del corazón inmaculado de María, por el triunfo de Cristo. Y ya estamos en esa batalla. Y eso es lo que yo vengo hablando desde hace mucho tiempo. Ya estamos en los últimos tiempos. Ya estamos en los tiempos marianos. Todo lo digo a la luz de este pequeño librito, Tratado de la Verdadera Devoción, de Luis María Griñón de Montfort, que dice que en los últimos tiempos los únicos que tienen que tener miedo son los hijos de Satanás, porque se le acaba su tiempo, porque sabe que viene pronto el triunfo de María. Entonces yo no estoy promoviendo el miedo, estoy promoviendo el incorporarnos al ejército de María, porque estamos seguros del triunfo de su corazón inmaculado. Entonces, el problema está, para hacer entender a la gente estas cosas, en que la gente, estamos en un mundo que ha perdido la fe. Recuerden que hace poco nuestro Señor nos lo recordaba en el pasaje de la viuda, cuando dice, y os aseguro que Dios vendrá a hacer justicia
pero cuando venga el Hijo del Hombre habrá fe sobre la tierra. Entonces, el problema es la fe. Que las personas están perdiendo la fe, ya no tienen fe. Todos se desesperan cuando se les mueren, todos llegan ahí a la parroquia desesperados gritando porque se les murió un pariente, porque se les murió el perro, porque por todo. Antiguamente aceptábamos con resignación la muerte de nuestros difuntos, ahora ni la muerte del perro. Y yo siempre cuento la historia de ese señor que se fue a Europa y estaba de vacaciones y llama a su casa allá en Los Ángeles, y le contesta a la muchacha, y le pregunta al señor, ¿cómo están todos por allá en la casa? Pues muy bien, señor, nada más que a su chucho se lo apachurraron. ¡Ay, ay! ¿Me mataron a Firulais? Sí, se murió. ¡Ay, ay! Le dio infarto, porque la muchacha le había dicho que a su chucho se lo habían apachurrado. Se lo llevaron al hospital, estuvo una semana, y cuando regresa a su casa, le llama a la muchacha y dice, ven para acá. ¿Por qué me dijiste eso? Pues, ¿qué le dije? Pues a su chucho se lo apachurraron. Pues eso fue, señor. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Se lo dejaron como tortilla? Dice, no, pero es que así no se dicen las cosas. Me tienes que ir preparando. Me llamas por teléfono y me dices, Firulais se suelta de la correa. Y dejas que pase una semana. Y después me dices, Firulais se salta la barda. Y dejas que pase otra semana y después me dices que se cruza sin fijarse y que lo apachurró el carro, pero no así de repente a lo bruto porque me matas, mujer. Y la muchacha le dice, ah, sí, pues así para la próxima. Y resulta que la próxima se fue a Acapulco, no sé dónde andaba por allá, y vuelve a llamar a la casa. Y vuelve, ¿cómo están todos por allá? Pues muy bien, señor, nada más que su abuela se suelta de la correa. Y ¡púmbale! Asustó. Pues no tenemos, se me murió el perro, que se murió la abuela, pues si las abuelas se tienen que morir. Perdón por los abuelos, perdón. Pero sí, tenemos que morir. Y esto me lo aplico a mí mismo. La cosa más sangrona que me haya dicho un niño a mí, una niña, me digo, padre, lo quiero como a mi abuelo. He dicho, ay. Imagínense. Pues bueno, ok, pero así es la vida, no es una tragedia la muerte. Sobre todo si mueren en gracia. Si es un joven que vive en pecado mortal y se muere, pues eso sí, llora todo lo que puedas. Entonces, la pérdida de la fe. Tenemos la fe guardada en el botiquín y no lo usamos, ni siquiera en los entierros, ni siquiera cuando se están muriendo las personas, porque no llamamos al sacerdote, no le llevamos la unción de los enfermos, no hacemos nada por ellos. Y la otra cosa que dice Jesucristo, que es más grave que los terremotos y los cataclismos y que caiga un aerolito del cielo, es la pérdida de la caridad. Ya no hay amor de los hijos a sus padres. A mí una cosa que me escandalizaba mucho en Estados Unidos es escuchar a los niños decir, I hate you, a su mamá, a su papá. ¿Cómo puedes estar diciendo eso? Yo te odio, a tu papá, a tu madre. ¿Qué está pasando en el hogar donde los padres ya no aman a sus hijos y los hijos no aman a sus padres? Estamos en una crisis de caridad, de amor al prójimo. Y aquí cuento la historia de aquel señor que lo corrieron del trabajo. Y su esposa le dijo, mira, lo siento mucho, aquí todo es parejo. Si tú no trabajas, aquí no hay lugar para ti en la casa, así que vete a conseguir trabajo. Porque si no, aquí nuestro matrimonio ya se acabó. Y el pobre señor, pues se la pasó durante todo un mes, le dijo, si en un mes no consigues trabajo, olvídate. Y salía todos los días a buscar trabajo, y un día se le había olvidado que había pasado el tiempo, llega a su casa y se encuentra con toda la ropa tirada en el jardín por su mujer, y la chapa cambiada. En un solo día se quedó sin trabajo, sin dinero, sin hijos, sin hogar, sin esposa. Y cuando no tienes fe, ¿qué hace la gente que no tiene fe? Se suicida. Y se fue al puente a tirarse al río
y se sube por la barda. Y cuando ya estaba para tirarse al río, escucha que alguien grita, ¡auxilio! ¡Socorro! Y se asoma y ve a un hombre que está... Le dice, oiga, señor, oiga, auxilio, socorro. Sí, sí, oiga, pero primero dígame cómo se llama. Auxilio, socorro. Sí, pero primero dígame cómo se llama. Ramón, sáqueme de aquí. Oiga, sí, sí, pero primero dígame dónde trabaja. Y le grita, en la fábrica de zapatos. Y se va y lo deja que se ahogue y se va corriendo a la fábrica de zapatos. Y llega con el patrón y le dice, patroncito, vengo a ocupar el puesto de Ramón que se ahogó en el río. ¿Ven? ¿Y qué le dijo el patrón? Ya le dimos la chamba al que lo tiró. Llegaste tarde. Imagínense dónde estamos. Piensa tú, si hubiera conseguido el trabajo, ¿hubiera sido feliz ese hombre? Habiéndose olvidado. Fíjense las tragedias que suceden, son cosas muy, muy graves. La otra vez estaba en Phoenix, fuimos a hacer misiones con un grupo de ahí de Los Ángeles. En aquellos tiempos hacíamos misiones. Y llegamos a un lugar donde había muchos mobile homes y acababan de llegar varios mexicanos que habían cruzado todo el desierto. Una cosa horrorosa. 4 días caminando por el desierto. Y uno de los señores nos contó esta historia. Íbamos por el camino y varios de mis amigos se quedaron sin agua. Y me decían, dame de beber, dame de beber. Y yo le dije, no, no te doy, y no te doy, y no te doy. Porque si te doy, yo no sé si voy a llegar al otro lado. Y no le dimos agua y mis 2 amigos murieron en el desierto. Y yo sentí en ese momento que le dije, no te doy de beber, que Dios me abandonó. Así me lo dijo. Tuve hambre y no me diste de beber. ¿Se podían haber salvado todos? No lo sé, no lo sé. Pero la caridad a veces nos supone unos grandes sacrificios. Pero si no tenemos caridad y no tenemos amor, y no hay amor de los maridos hacia sus esposas, de las esposas hacia sus maridos, de los hijos, ¿qué estamos? Esa es la gran tragedia, no el terremoto, no el que va a caer. Probablemente sucederá todo eso, pero eso es consecuencia de una crisis espiritual muy grande. El olvido de Dios y de sus mandamientos. El olvido de Dios y de sus mandamientos. Entonces, estas tragedias suceden, hermanos, porque nos estamos alejando de Dios. Por eso, nosotros ahora tenemos que recurrir a nuestra protectora y a nuestra defensora, a la Virgen María. Porque nosotros no tenemos nada que temer. Si es verdad que ya estamos en la batalla, entonces la Virgen María nos está invitando a que todo México, que todas las mujeres de fe y los hombres de fe se incorporen a la batalla por el triunfo de su corazón inmaculado, que se llenen de fe y que se llenen de amor, que son las 2 cosas que nos faltan en estos tiempos. Por eso, quiero que pongan atención a estas palabras del Papa Juan Pablo II. No ha habido un Papa que nos ha hablado más de los últimos tiempos. Pueden leer su discurso que dio en Filadelfia, de cómo en el Congreso Eucarístico de Filadelfia, creo que es 1900, antes de ser de ser Papa, no me acuerdo la fecha, pero ahí habla de esa crisis de que estamos en la batalla final, que el demonio realmente quiere destruir la iglesia. Él lo vivió, él fue parte del concilio y vio esas fuerzas antagónicas luchando, que no se quedaron calladas ni se agotaron después de la elección del Papa Juan Pablo II. Ahí estaban, aletargadas, pero esas fuerzas destructoras, negativas, paganas, iluministas,
siguieron vivas y se conservaron durante todo el pontificado de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ahí están. Para destruir la iglesia, para destruir la fe. Fíjense en estas palabras. Están en su libro Cruzando el umbral de la esperanza. Mientras entraba en los problemas de la Iglesia universal, los pleitos, las herejías, todo lo que se decía ahí en los debates del concilio, no en los documentos, sino en lo que se decía o que decían unos tergiversando los documentos del concilio. Mientras estaba en los problemas de la Iglesia universal, al ser elegido Papa, llevaba en mí siempre la convicción de que también esta dimensión universal, la victoria, si llega, será alcanzada por María. Cristo vencerá por medio de ella, porque Él quiere que las victorias de la Iglesia en el mundo contemporáneo y en el mundo futuro estén unidas a ellas. Observen que habla de victorias. Las victorias todas van a ser con la Virgen María. Y si son victorias, quiere decir que va a haber ¿qué cosa? Para llegar a la victoria, ¿qué tienes que hacer? Dar la batalla. Porque dice San Agustín, ¿cómo quieres ser coronado si no has vencido? ¿Y cómo quieres vencer si no tienes enemigos, si no tienes dificultades? ¿Cómo quieres vencer si no has luchado? ¿Y cómo quieres luchar si no tienes dificultades? Entonces, la victoria se nos adelanta, se nos asegura el triunfo del corazón inmaculado de María para que no tengamos miedo, ni obispos, ni sacerdotes, ni menos legionarios, de incorporarnos a la batalla contra Satanás, contra los herejes, contra todos los que quieren destruir la iglesia y quieren destruir nuestra fe, o por lo menos orientar a las personas cuando hay confusión. Y no decir, aquí no pasa nada, todo está bien. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Ya pasó mucho. Durante el Sínodo de la Familia hubo mucha gente a favor de las relaciones homosexuales, del divorcio, de dar la comunión a los casados vueltos a casar. Ya pasó mucho, ¿no va a pasar nada? ¿Cuál es la orientación que vamos a dar a nuestra gente? ¿Vamos a tirar el Evangelio a la basura? ¿Vamos a tener el catecismo de la Iglesia Católica a la basura? ¿Sí o no? Entonces, ahí está toda la sana doctrina, todo el magisterio perenne de la Iglesia para orientarnos. Pero ahí le tienen que entrar todos los pastores en la Iglesia, orientando a la gente en la sana doctrina, en el Evangelio. El Evangelio no va a cambiar. Recuerden que hay una maldición, y está en el Apocalipsis, que les debería asustar a todos, especialmente a los que tienen autoridad. Ay de aquel que quita o añada una sola palabra de este libro, porque yo, Jesucristo, es el que está hablando, yo lo borraré del libro de la vida. Palabra de Dios. Ahí está. Léanlo. Lean el Apocalipsis y vean si es un libro de terror o más bien es el libro que nos invita a dar la batalla final al lado de María. Esto es precisamente lo que estoy insistiendo, y yo creo que más en este tiempo. Esto tiene que ser como una preparación para ese centenario. Entonces, repito lo que dijo el Papa. La victoria, si llega, será alcanzada por María. Cristo vencerá por medio de ella, porque Él quiere que las victorias de la Iglesia en el mundo contemporáneo y en el mundo futuro estén unidas a ellas. ¿Amén? A ver, repitan conmigo. María vencerá. María vencerá. Un aplauso a la Virgen María. ¿Están seguros de la victoria de María? ¿Ustedes creen en la profecía de Fátima que dice, al final mi corazón inmaculado triunfará? ¿Ustedes creen que la Virgen cuando nos promete algo nos engaña? ¿La Virgen prometió el triunfo de su corazón inmaculado?
Y cuando la Virgen promete algo, lo cumple. ¿Va a vencer María? ¿Va a vencer al dragón de 7 cabezas? Súbete al barril. Súbete al barril. Esta es la historia de Philippe Petit. Philippe Petit se hizo muy famoso porque fue el equilibrista, creo que fue el único, no, nadie más lo hizo, que cruzó en las Torres Gemelas con un cable de acero. Ahí está en el internet, pongan Philippe Petit y aparece Philippe cruzando. ¿Sí? Pues este señor, después de esa hazaña, se fue a las cataratas de Niágara y dijo, voy a romper todos los récords, voy a cruzar las cataratas del Niágara sobre un cable, con la humedad, con el ruido. Recuerden que el equilibrio está en el oído. Todos creían que era imposible. Y así que tanto del lado de Canadá como del lado de Estados Unidos había todos reporteros, había muchísima gente y se lanzó. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com. Da clic en donar y sigue las instrucciones. O dale clic al link que aparece en la descripción del video o escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos.